¡Ey! ¿Qué onda, gente? Aquí Fanfos, de vuelta con un nuevo capítulo de este fanfic. En el último capítulo, Issei conoció a Rizer Fennec y las cosas se están preparando para el combate entre Rias y él. Yo personalmente tengo mucha curiosidad por la fuerza que van a tener los integrantes de la nobleza de Rias gracias al entrenamiento de Jiraiya, siendo que Jiraiya prometió no intervenir mucho en el combate. Y bueno, sin más introducción, los dejo con el video. Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Ifonso, quien es el autor intelectual, link a su página de fanfiction en la descripción. Capítulo 8. Enfrentando sus demonios internos. Nota del autor. Este capítulo es el entrenamiento de la nobleza de Rias, y siempre tuve la intención de tomar un ángulo diferente a lo que todos en esta sección parecen haber hecho, y hasta cierto punto lo que hizo el canon de XD con todo el entrenamiento. Que básicamente es hacer que Naruto, 1, haga la prueba de la campana o, 2, haga que recree los estilos de lucha de todos explícitamente o, 3, ambos de los mencionados anteriormente. Más bien, lo que he decidido hacer aquí está relacionado con la forma en que Naruto manga y anime retrataron la relación de Jiraiya con los Ame Orphans. Lo cual he interpretado como esto. El estilo de enseñanza de Jiraiya no transmite explícitamente todas sus habilidades y técnicas. Más bien, Jiraiya enfatiza guiar a las personas hacia diferentes objetivos en lugar de decirles directamente estás haciendo esto mal / bien, algo así como hizo que Naruto pensara en cómo se hace el Rasengan en lugar de decirle directamente, y esto explica por qué todos sus estudiantes tenían estilos de lucha enormemente diferentes, transmitiendo sus creencias a través de preguntas filosóficas a sus alumnos, como sus charlas con Nagato y Naruto sobre la paz, y haciendo que las personas vean sus problemas personales desde diferentes perspectivas. Creo que este estilo de enseñanza, que muchos escritores argumentan en sus ficciones como una especie de negligencia, muestra exactamente lo bueno que es Jiraiya enseñando. Hace pensar a la gente y los hace crecer no solo como guerreros sino también como personas. Eso es justo lo que pienso y por lo tanto lo que esperaba reflejar en el capítulo. Con eso en mente, este capítulo muestra un aspecto más profundo de Issei / Jiraiya y, por lo tanto, comparte un tono similar al del capítulo 3 en lugar de los momentos bastante tontos que han predominado en la mayoría de los otros capítulos. Capítulo 8. Espero que no tengas hábitos extraños, Kiba, porque si los tienes y si vamos a compartir una habitación, habrá un pequeño problema. El caballero rubio sonrió cortésmente ante la declaración de Issei mientras se quitaba la camisa para ponerse un chándal. Por supuesto que no, Youdou-kun. Issei asintió con escepticismo mientras metía la mano en su equipaje, que consistía principalmente en grandes pilas de papel y una colección de material de lectura bastante atrevido, para obtener un chándal idéntico. El dúo masculino cambió en silencio, antes de que Issei volviera a hablar de repente. Kiba, siempre he querido saber de ti, ¿crees que podemos vencer a Rizer y su nobleza? El rubio detuvo sus acciones momentáneamente, de espaldas a Issei, mientras respondía la pregunta con seriedad. Para ser perfectamente honesto, no creo que ninguno de nosotros crea que podemos vencer a Rizer con nuestra fuerza actual. Dándose la vuelta, Kiba continuó, con una expresión resuelta en su rostro. Sin embargo, Buchou nos salvó a cada uno de nuestros demonios, nos echó una mano cuando estábamos contemplando el final, nos dio una familia cuando todos nos traicionaron, y es por eso que esta vez nosotros, como sirvientes de Rias Gremory, ya que sus amigos le devolverán el favor. Seremos nosotros quienes salvemos a Rias Buchou esta vez. Issei asintió con una pequeña sonrisa en su rostro al ver la determinación del rubio. Buena respuesta, Kiba. Sin embargo, parece que puede que no estés del todo en lo correcto en todos los sentidos, porque todos ustedes aún mantienen a sus demonios cerca. Espero poder ayudarlos, a todos ustedes, a crear las bases para enfrentarlos de frente durante esta semana. El caballero sonrió con su típica sonrisa. Creo que obtendrías la misma respuesta si le preguntaras a Akeno Senpai o Koneko. En eso, estoy de acuerdo. Ahora, Kiba, ya que sé de tu determinación, debo preguntarte si serías tan amable de entrenar conmigo. Kiba asintió, dos boken aparecieron en su mano. Estaba a punto de hacerte la misma pregunta, Youdou-kun. Primera lección, Issei-kun, dijo Kiba, su voz de repente exudaba confianza. Issei sonrió con un boken en la mano mientras se mantenía firme en el claro vacío.
Las chicas de Gremory Peerage inicialmente tenían la intención de ver la sesión de entrenamiento, sin embargo, Issei las convenció de lo contrario usando sus dulces palabras. Ria se dobló como papel mojado cuando Issei comenzó a batir sus varoniles pestañas hacia ella, y varias promesas de caricias. Bromas contigo hubiera hecho eso de todos modos, con Eko-chan. Y sesiones de investigación, y tú también, Aken Oime. Te habría investigado de todos modos. Después de unos momentos, cuando el rubio se dio cuenta de que su compañero de entrenamiento moreno no iba a actuar impulsivamente, Kiba se lanzó hacia adelante a una velocidad impresionante, pero ni cerca de su límite. Usar su velocidad caballeresca no estaba justificado en estas circunstancias. Quería llevar a Issei al límite, para que el moreno supiera qué áreas debería mejorar, cómo usar su velocidad y agilidad, no desalentar a su amigo moreno. Por lo tanto, lo sorprendió cuando el rostro de Issei se endureció repentinamente, su cuerpo se balanceó hacia un lado y el extremo romo, más, del bokun del moreno prácticamente se incrustó en el abdomen del rubio. Kiba se tambaleó hacia atrás, con el brazo sobre el estómago, antes de levantar su espada de madera para bloquear, apenas recuperándose cuando Issei aprovechó su pérdida momentánea de concentración. Haciendo una mueca, Kiba dio unos grandes pasos hacia atrás. Eres bueno, Youdou-kun. Mirando al moreno, que ahora estaba ajustando su agarre en el boken, Kiba continuó. Pero todavía tienes mucho que aprender de mí. Kiba se agachó y activó un pequeño impulsor de su velocidad sobrenatural y se abalanzó hacia adelante, rociando polvo detrás de él, con la espada lista. El rubio aumentó su ataque, pero cada uno de sus golpes fue bloqueado por expertos, cada uno de sus golpes evitó acrobáticamente y cada error, sin importar cuán pequeño, aparentemente insignificante, cometió resultó en una amonestación en forma de un golpe suave del boken en exactamente como se podría haber aprovechado el error. Cada faceta de la técnica de Kiba estaba siendo probada, cada componente de su estilo deconstruido y evaluado en busca de fallas. Inicialmente fue extraordinariamente frustrante desde la perspectiva de Kiba. El caballero podía decir que Issei estaba tan lejos de ser un experto en espadas como alguien podría estar, el tipo ni siquiera sostenía su espada correctamente, y que el autoproclamado super pervertido se movía prácticamente a paso de tortuga en comparación con los movimientos de Kiba. Que el espadachín había acelerado inconscientemente a toda marcha después de los primeros minutos de no poder desafiar adecuadamente al moreno. Y, sin embargo, de alguna manera, estaba perdiendo. Issei de alguna manera no solo lo seguía, sino que lo golpeaba. Fue casi un cuarto de hora después, cuando Kiba modificó ligeramente su declaración, ya que le tomó tanto tiempo darse cuenta de que Issei no solo estaba presumiendo, no lo estaba golpeando porque podía. Más bien, Kiba se dio cuenta de que los roles se habían invertido y que Issei ahora era el maestro y él el alumno. O, más probablemente, como reflexionó Kiba, fue aquí donde dejó de pensar por completo mientras esquivaba una repentina ráfaga de golpes de luz como si el moreno supiera que no estaba completamente concentrado en la tarea en cuestión, que tal vez los roles no habían invertido en absoluto. Que era solo que Kiba no se había dado cuenta de que él era el estudiante desde el principio. Y fue un entrenamiento diferente a todo lo que Kiba había experimentado antes. Lo obligó a concentrarse únicamente en perfeccionar todo su estilo de lucha, postura, alineación, ataque, defensa, fuerza, agilidad y sincronización. Había pasado mucho tiempo desde que Kiba había sido desafiado adecuadamente, donde no había terminado las cosas rápidamente con su velocidad y, a pesar de que no estaba ganando, el rubio no se había divertido así en mucho tiempo. Porque Issei no estaba tratando de derrotarlo. Él estaba tratando de enseñarle. Finalmente, cuando Kiba intentó golpear la cabeza de su oponente, Issei simplemente se agachó, una mano agarró su muñeca y la otra balanceó el boken en la parte posterior de la rodilla de Kiba, derribando al rubio al suelo antes de que el super pervertido inmovilizara hábilmente al caballero debajo de él. Por un momento, Kiba solo pudo escuchar los latidos atronadores de su corazón mientras jadeaba desesperadamente por aire. El combate había durado casi una hora, significativamente más que cualquier pelea en la que Kiba hubiera estado antes, y solo ahora se había dado cuenta de que la mayor parte del tiempo había estado en su límite en términos de velocidad. Como resultado, se sentía como si sus músculos se hubieran licuado mientras Kiba luchaba por sentarse. Después de algunos intentos, el caballero simplemente se dio por vencido y se acostó sobre la suave hierba mientras seguía jadeando por aire. Estaba un poco distraído cuando Issei apareció sobre él, con una botella de agua en la mano. La molestia de Kiba volvió un poco cuando Issei parecía no haber sudado después de la pelea. Tú, nunca mencionaste que eras bueno peleando, Issei-kun.
El super pervertido sonrió, algo complacido por el cambio en la forma en que Kiba lo llamó, mientras él también se recostaba en el cesta. ¿Nunca preguntaste, Kiba? Supongo que no, aunque hubiera sido bueno saberlo antes de hacerme un idiota. El super pervertido simplemente se encogió de hombros en una especie de nada que ver conmigo antes de que el dúo masculino se quedara en silencio mientras veían desaparecer los últimos rayos del sol poniente. ¿Por qué a pesar de mi velocidad, no pude vencerte, Issei-kun? ¿No logras aprovechar tu pervertido interior, Kiba? Issei dijo de inmediato, con una sonrisa tonta en su rostro. Una mirada fija fue su respuesta. Parecía que Kiba estaba demasiado cansado incluso para esconderse detrás de su hermosa sonrisa juvenil. No homo. Hablo en serio, Issei-kun. Yo también, murmuró el super pervertido en voz baja, aunque ambos hombres sabían que simplemente estaba diciendo eso. Issei suspiró, repensando la pregunta que le hicieron. ¿Por qué tengo más experiencia que tú? Esa habría sido la respuesta más precisa, sin embargo, Issei sabía que Kiba no necesitaba saber eso, ni ayudaría al rubio. Y así, el super pervertido cerró los ojos por un largo momento contemplativo, mientras se sentaba, apoyando la cabeza en una mano, usando la rodilla como apoyo para el codo, mientras su mente iba al perfil de Kiba en las pilas de papeles que Yurei le había presentado. Y los movimientos sorprendentemente precipitados y distraídos del caballero durante la pelea. De una manera extraña, Kiba le recordó al peón a una Nagato más joven e inocente. El joven tímido que Issei había encontrado inicialmente, que todavía estaba muy amargado con el mundo, debido a la injusticia que fue la muerte de sus padres. ¿Sabes cuál es tu principal problema, Kiba? Issei finalmente preguntó, mientras miraba directamente a Kiba, antes de comprometerse a mostrarle al rubio un poco del hombre que era antes de convertirse en Youdou Issei. El sapo sabio se había enfrentado a un problema similar con Nagato, un problema que, al parecer, Nagato nunca había dejado de lado, a pesar de la creencia inicial de Issei de lo contrario, hasta su muerte redentora, cuando intentaba por primera vez que el portador de Rinnegan lo hiciera. Abrir. La única forma en que el super pervertido sabía ayudar era no solo mostrar simpatía sino empatía hacia lo que estaba pasando Kiba. Había pasado. Estás demasiado distraído mentalmente por tu pasado. Los ojos de Kiba se abrieron ante el comentario antes de que su rostro se oscureciera. Issei continuó imperturbable. A pesar de cómo te presentas, te aferras a tu ira como si fuera una especie de boya que te mantiene a flote. Estás tan impulsado por la venganza que a su vez te debilita. Kiba se puso de pie de repente, tropezando levemente, con el rostro apartado de Issei. Siento que hemos entrado en territorio injustificado, Youdou-kun. Poniéndose de pie y agarrándose de su hombro, Issei ignoró el cambio de familiaridad del rubio al dirigirse a él. Necesitaba escuchar esto e Issei podía ser bastante terco en monologar cuando el momento lo requería, un rasgo que supuso se transmitió a todos sus estudiantes y se creía a Maita. Pensé que querías ser fuerte por ti mismo, por Rias. Tal como eres ahora, Kiba, eso no sucederá hasta que dejes de lado lo que te sucedió. Las espadas sagradas. De repente, Kiba se dio la vuelta, una espada demoníaca apareció en su mano mientras la balanceaba hacia Issei, fallando por un cabello. Issei, que había predicho la reacción, se puso de pie, sin moverse ni un centímetro mientras continuaba. Mira, Kiba. Eres tan fácil de engañar. Incluso durante el combate, me di cuenta de que siempre estaba en el fondo de tu mente. ¿Cómo pudiste esperas hacer cualquier cosa, ser cualquier cosa, salvar cualquier cosa si ni siquiera puedes poner toda tu mente en la tarea que tienes entre manos, Kiba? Puedes presentarte como una persona tranquila y genial, pero, Kiba, ciertamente eres más Romeo que tú. Son Aglet. Tú, Kiba, necesitas aprender a soportar. Kiba gruñó mientras miraba directamente al super pervertido. Entonces, ¿qué esperas que haga? ¿Que de repente me vuelva fuerte después de perdonar y olvidar lo que me hicieron? ¿Lo que le hicieron a todos los que están cerca de mí? Issei negó con la cabeza, mientras él también miraba a Kiba y, por un segundo, el rubio juró que vio que los ojos del moreno se volvían duros y despiadados, antes de volver a una consideración poco característica. Y a través de ese breve vistazo de lo que yacía debajo de la superficie tonta, súper pervertida y ocasionalmente molesta de Youdou Issei, Kiba pudo decir que el peón de alguna manera entendió por lo que estaba pasando. Que sabía de su dolor, de su sufrimiento, de sus sentimientos hacia aquellas bastardas espadas. No. Soportar y perdonar son dos cosas diferentes, Yunto. No debes olvidar lo que te ha pasado. La injusticia de tu experiencia.
Como persona, como alguien que lleva la voluntad de los demás, es tu deber jurado llevar estos carga contigo, despreciar lo que te sucedió. Sin embargo, debes soportarlo, Yunto. Solo entonces terminará el ciclo de odio, el ciclo que creó los crímenes que ocurrieron contra ti. Kiba se tambaleó ligeramente hacia atrás, como si hubiera sido golpeado físicamente por las sentidas palabras de Issei. Agarrándose las manos mientras lágrimas de frustración, lágrimas que había estado conteniendo durante demasiado tiempo, comenzaron a rodar por su rostro, comprendió que el hombre que tenía delante no solo había creído lo que dijo, sino que, de alguna manera, había tomado esas palabras y dedicado su vida a vivir por ellos. Haces que suene tan fácil, Issei. Y yo simplemente no puedo. Issei sonrió, cuando vio que las paredes del caballero habían comenzado a desmoronarse. No es fácil, Yunto. Es una de las cosas más difíciles de hacer. Incluso ahora, no soy más que un aficionado a vivir de acuerdo con mis palabras, no como Naruto, pero eso no significa que me rendiré, y eso no significa que tú, tengas que aprender esto por ti mismo. No tengas miedo de confiar en los demás, Yunto. Limpiándose las lágrimas, Kiba olfateó mientras Issei se giraba ligeramente, dándole a su amigo rubio algo de privacidad en su momento de debilidad. Solo piensa en lo que dije, Yunto. Y si necesitas algo de inspiración, lee esto, dijo Issei, entregándole 2 libros al caballero. Va a necesitar más que esto para superar sus sentimientos, aunque espero que esté en camino de encontrar una mejor respuesta a su odio. El rubio frunció el ceño pensativo mientras levantaba una ceja. No creo que leer obscenidades me ayude, Issei-kun. El moreno sonrió mientras empujaba los libros en el pecho de Kiba. No te preocupes, Yunto. No son ese tipo de literatura magnífica. Y deberías estar agradecido. No son cualquier libro. Son libros súper raros, nunca antes publicados en la Tierra, escritos por el gran Youdo Issei Sama. Trocando hacia atrás, Issei agarró el boken olvidado que yacía en el suelo y le arrojó uno a Kiba. Sin embargo, antes de leer esos Yuto, hay más áreas físicas que puedes mejorar. Y realmente deberías conocer el camino del super pervertido, Yuto-kun. Sonriendo, Kiba miró los títulos de los 2 libros antes de guardarlos cuidadosamente en su bolsillo. No había dejado de lado su venganza, pero al mismo tiempo, de alguna manera sintió que su mente se distraía un poco menos, su espada metafórica se volvía un poco más afilada. Se preguntó qué podría descubrir, en esos libros. La historia del shinobi completamente audaz. El cuento de Uzumaki Naruto. ¿Qué quieres decir con que no puedo usar ambos simultáneamente? Después de su entrenamiento, el dúo masculino había regresado a los confines de su habitación donde Kiba rápidamente se había quedado medio dormido, medio desmayado en su cama. Sintiendo que el caballero no se despertaría pronto, Issei convocó rápidamente a los sabios sapos ancianos para obtener algo de su propio entrenamiento. Como resultado, recibió una revelación bastante desagradable. Uno que papá estaba repitiendo. Como dije, Jiraiya-chan, tal como eres ahora, esa habilidad de impulso tuya y Zenin modo son simplemente incompatibles. Pero, de repente, Ma apareció en el hombro de Issei y rápidamente golpeó al super pervertido en la cabeza. Oh, ¿sabes exactamente por qué no funcionará, Jiraiya-chan? Pa asintió, estando de acuerdo con su esposa. Sabes perfectamente que Zenin modo requiere el equilibrio de la energía natural con tu propio chakra. Cada vez que aumentas, estás duplicando efectivamente cada uno de tus aspectos físicos y eso incluye tu llamado chakra, socio. Drake interrumpió amablemente. Pa asintió hacia el brazo de aspecto bastante retro de Issei, continuando con la explicación. Exactamente. La habilidad Ghost funciona para mejorar tu chakra, aumentando tu chakra cada 10 segundos o, como descubriste recientemente, después de un periodo de tiempo acumulado. Si esto sucediera cuando estabas en modo Zenin, tu propio chakra simplemente domina la energía natural dentro de tu cuerpo haciéndote abandonar el Senjutsu. Issei se frotó la cabeza, molesto. ¿Hay alguna manera de eludir eso? Pa y Ma se miraron, mientras intercambiaban una conversación completa a través de sutiles movimientos oculares, antes de que Pa suspirara. Hay una manera. Tendrás que dominar a la perfección Zenin modo, Jiraiya-chan. Solo entonces podrás absorber y equilibrar la energía natural en un grado lo suficientemente competente como para que tu propio chakra fluctuante no cause ningún problema. Ma asintió y agregó. Tendrás que alcanzar un nivel de competencia que se acerque a nuestro nivel. Un nivel que coincida con el que alcanzó Naruto-chan. Hasta entonces, deberás entrenar y deberás pensar tácticamente en cuál habilidad que usas.
De repente papá, con una sonrisa poco característica, sacó un palo de aspecto bastante familiar. De hecho, creo que deberíamos empezar en este mismo momento, Jiraiya-chan. Habló con una voz que sonaba casi alegre. Issei farfulló al ver el palo de aspecto bastante inocente, aunque no se estaba enamorando de las mentiras de esa cosa. ¿Has reencarnado, papá? ¿Cómo diablos vino esa cosa contigo? El honrado sabio sapo se encogió de hombros, sin saber del todo por qué su preciado instrumento de enseñanza / herramienta de castigo estaba aquí, en este mundo. No es que se quejara ni nada, le gustaba bastante su palo de madera. El super pervertido moreno suspiró, mientras se sentaba con las piernas cruzadas, pero antes de aceptar la energía del mundo, y volver a su Zenin modo de aspecto bastante grotesco, de repente preguntó: «Oye, mamá. Papá. ¿Qué saben ustedes sobre Nekomatas?» Los dos sapos se miraron, confundidos por la extraña pregunta. Temprano a la mañana siguiente, Issei, a través de su oído pervertido supersensible a todas las cosas, escuchó el agua de los manantiales femeninos abrirse. Rápidamente saltó de la cama, ignorando su cuerpo bastante dolorido. «Maldito seas, papá». Y se apresuró al lugar perfecto para mirar. No fue tan perfecto cuando llegó, considerando que el manantial de la mujer de repente estaba completamente rodeado por una pared de mármol de 10 pies. ¿En serio? ¿Quién usa mármol para un manantial? Pero ese muro que francamente oprimía a los pervertidos en todas partes, en la opinión del pervertido honesto y experto de Issei, no era rival para el poderoso taladro que el moreno había traído en caso de que ocurrieran cosas como esta. Era como dice el viejo refrán: uno no podía estar demasiado preparado como súper pervertido. Bueno, él había dicho el dicho y nadie más lo había dicho, pero el punto seguía siendo válido. Y vaya que fue recompensado esta vez, ya que su ojo miró a través de la mirilla de su propia creación e instantáneamente vio los sensuales pechos de nada menos que Rias Gremory. O lo que no daría por chupar esos senos. Siguió las líneas tan femeninas de Rias hasta sus anchas caderas, sus largas piernas antes de que los ojos del súper pervertido hicieran su camino de regreso hasta su temblorosa. Estaba escribiendo todo esto en su fiel manual, por supuesto, aunque ni siquiera estaba mirando las páginas, mientras su mente experimentada y su mano lo guiaban, lo obligaban. Issei-kun, no deberías estar entrenando, ¿y por qué pareces haber sido golpeado con un palo toda la noche? Gritando de sorpresa y saltando lejos de su mirilla, se sorprendió al ver a Akeno Hime vestida con ropa deportiva unas tallas demasiado pequeñas para ella. No es que se quejara ni nada. El hecho de que sus cachorros parecían estar rompiendo su camisa era un espectáculo digno de contemplar. Mirando entre la mirilla, podía escuchar los sonidos de Ria saliendo, y Akeno, Issei suspiró, sabiendo muy bien que su tiempo de espionaje asignado había terminado, por ahora. No tienes idea de cuán preciso es tu comentario, Issei murmuró en voz baja, mientras colocaba su precioso manual de investigación en su bolsillo. Desafortunadamente, o afortunadamente, para él, Akeno pudo escucharlo con su oído bastante sensible. Ara. Tienes algunos hábitos maravillosos que debería conocer, Issei-kun. Sonriendo levemente, Issei se puso de pie, colocando un brazo alrededor de Akeno. Creo que tengo algunos hábitos maravillosos sobre los que todo el mundo necesita saber más. Es por eso que escribo, aunque no creo que deba decírtelo. Tocó el libro naranja que ella había deslizado entre sus importantes activos para enfatizar su punto. La sádica reina sonrió dulcemente ante el comentario mientras levantaba la mano para acariciar la mejilla de Issei. Estaba destinado a enseñarte cómo usar la magia, Issei-kun, pero considerando lo que vi cuando luchabas contra esos ángeles caídos, no creo que necesites ayuda. Internamente, Issei estuvo de acuerdo con la niña. La que necesitaba ayuda era ella y no él. En su cabeza, podía escuchar la voz de la razón de Sakumo en desacuerdo con él, aunque rápidamente la ignoró porque, francamente, ¿qué sabía Colmillo Blanco? Akeno Hime, quería preguntar. ¿Qué estabas haciendo para volverte más fuerte para la lucha contra Riser? Liberando a Issei, Akeno retrocedió, balanceándose sobre sus talones mientras respondía la pregunta, con un profundo rubor en su rostro. He estado aumentando la potencia de mis ataques. Solo pensar en los gritos de dolor me motiva mucho. Issei asintió, divertido, al ver la mirada bastante cachonda en el rostro de Akeno. Desafortunadamente, iba a tener que, como lo que había hecho con Kiba, forzar a la sexy chica de cabello negro a enfrentar algunas áreas de su vida que no quería enfrentar.
Problemas que la estaban frenando tanto en su fuerza como la reina de Rías como en su fuerza como una persona que inevitablemente enfrentaría los altibajos de la vida. Una persona que Issei conocía, estaría al frente de un gran cambio por la paz que inevitablemente experimentaría el mundo sobrenatural. ¿No es tu energía sagrada, entonces? De repente, la sangre concentrada en el rostro de Akeno se drenó del área, sus manos se aferraron con fuerza a los dobladillos de su camisa, mientras sus ojos miraban primero detrás de Issei, la reina se sintió aliviada al ver que Rías había dejado las aguas termales, y luego de regreso a él. ¿Cómo? Supuso que no era tan extraño. A pesar de cómo se presentó Issei, Akeno sabía que su amiga de cabello castaño era mucho más inteligente y conocedora que cualquiera que ella conociera, y eso incluía a Circe Shigraifia. Y para ser completamente honesta, supuso que le dio bastantes pistas por la forma en que reaccionó ante la aparición de Doamseek y Reinare. Issei se encogió de hombros, sin responder realmente a la pregunta mientras esperaba pacientemente a que Akeno reaccionara adecuadamente a su línea de preguntas. La chica de repente se arrancó la camisa, Issei no reaccionó en absoluto ante sus hermosos pechos. El momento actual no era para su típica perversión, sino para que brillara su lado más serio y reflexivo, antes de darse la vuelta para que su espalda quedara frente a Issei. De repente dos alas brotaron de su espalda, la de la izquierda se parecía a la de un murciélago, mientras que la de la derecha se parecía a la de un gran cuervo. Las plumas negras que indicaban la sangre de un ángel caído. Soy repugnante. Issei tuvo que admitir que, a pesar de saber que Akeno tenía algunos problemas con su herencia, nunca esperó que la chica tuviera una autoestima tan baja. Bueno, supuso que una de las razones por las que estaba aquí ahora, dejando de lado sus propios problemas y ayudando a Rías y su nobleza con los suyos, era para asegurarse de que cosas como esta se resolvieran. Porque cuando le dijo a Sagi que fortalecería a la nobleza de Rías, no se refería solo en términos de lucha. Quería decir en todos los aspectos de su vida. Porque solo cuando alguien era inamovible tanto en cuerpo como en alma, podía describirse correctamente como fuerte. Si eres repugnante, Akeno Hime, me gustaría ver cómo se vería una persona verdaderamente hermosa, porque voy a tener que investigar sobre ellos. Akeno resopló, mientras las lágrimas comenzaban a aparecer en las esquinas de sus ojos. No necesitas decir eso para compadecerte de mí, Issei-kun. Puede que no tengas ningún problema con Fallen Angels, pero ellos, nosotros, somos la razón principal de todo el descontento entre las tres facciones. Somos. ¿Por qué debería yo, por qué debería alguien, juzgarte en base a rasgos que escapan a tu control, Akeno Hime? La niña miró a Issei, sus ojos llenos de una cautelosa esperanza. Pero, Issei tomó su mano, indicando que no había terminado. Odiar quién eres, no es saludable, Akeno Hime. Y a pesar de lo que puedas pensar, tus problemas no son tuyos. Cuando lastimas, también lo hacen las personas que se preocupan por ti. Rías Hime, Yuruto, Koneko-chan, incluso yo. Tú, Akeno Hime, no deberías tener miedo de quién eres. No eres débil por ser algo que no quieres ser. La tetona reina se secó unas lágrimas que habían comenzado a caer. Siempre había tenido miedo de cuál sería la reacción de los más cercanos a ella cuando supieran su secreto más profundo y oscuro. Si bien Rías la había aceptado por completo, era la razón por la que lucharía con uñas y dientes para asegurarse de que su rey estuviera libre de las cadenas que representaba Riser. Eso no significaba que Akeno creyera que los demás lo harían. Eso fue hasta ahora. La reina de cabello negro siempre supo que Youdou Issei, un hombre que inconscientemente, sin saberlo, había ascendido en la lista de personas cuya opinión nunca querría decepcionar, era diferente, pero la forma en que había pronunciado esas palabras de convicción y consuelo hizo que Akeno le creyera, que ser ella misma era algo que el moreno realmente aprobaba, que nunca podría estar decepcionado de ella si se mantenía fiel a sí misma, sin importar lo que hiciera. E incluso si estaba equivocado, incluso si otros la menospreciaban, de alguna manera sintió que la aprobación de Issei, su sonrisa, sus palabras de consuelo y verdad valían la pena. Gracias, Issei-kun, por aceptarme. El super pervertido sonrió, quitándose la chaqueta para cubrir el cuerpo desnudo de Akeno, aunque le dolía su ser pervertido. No necesitas agradecerme por decir la verdad. Gracias, gracias. Issei suspiró mientras palmeaba suavemente la espalda de Akeno, calmándola. Y cuando llegue el momento, cuando tengas que enfrentarlo, no tengas miedo de confiar en alguien. Estaré allí, cuando te enfrentes a tu padre, si me necesitas. Akeno se secó las lágrimas mientras miraba a Issei, su corazón latía como nunca antes. ¿Cómo podrían no tener ese tipo de sentimientos por ti después de esto? No lo haré, Issei-kun.
Sonriendo, Issei retrocedió un poco cuando su mano se vio rodeada repentinamente por chakra de naturaleza fuego. Ahora, creo que deberíamos someternos a un entrenamiento, ¿a qué no, Ime? En lo profundo de un castillo en el inframundo, se estaba llevando a cabo una reunión entre dos personas, una sentada perezosamente en una silla parecida a un trono, mientras que la otra permanecía obedientemente ante su maestro. Entonces todo salió como estaba previsto, dijo el pelirrojo, con los ojos cerrados, mientras procesaba la información que su esposa le acababa de decir. Sí. El hombre abrió un ojo, mirando a la mujer de cabello plateado que hablaba con calidez. Otou-sama puede creer que una unión entre Ryastan y Riser resultará en un amor como terminó su propio matrimonio arreglado con Kaa-sama, pero es demasiado optimista, demasiado ingenuo. Ryastan odia a Riser y nada cambiará eso. Graifia asintió ante las palabras de su esposo, ya que entendía por qué su suegro tenía todo el lío en el que Rias se encontraba era una buena idea. Sus posibilidades en el Rating Game son. Circe asintió, sabiendo ya lo que iba a decir su amada reina. Lo sé. Sus probabilidades de ganar son casi inexistentes. Aunque su nuevo peón, tengo curiosidad por él. Gyoudo Issei. En la superficie parece ser una decepción, pero hay una fuerza oculta en él, una que no puedo precisar. Aunque dudo mucho que sea suficiente para derrotar a Riser Phoenix. Tal vez. Los Phoenix ciertamente no son una familia para menospreciar y este Gyoudo Issei es actualmente una variable desconocida en el mejor de los casos. Aunque lo que dijiste le dijo a Ryastan sobre Kami que no le da a sus súbditos desafíos que no puedan superar. Graifia resopló, nada impresionada por la línea. Sabes perfectamente que eso no es cierto. Kami no es tan misericordioso ni tiene ningún poder sobre nosotros como los demonios. Especialmente no ahora, no después de lo que pasó en la guerra. Circe sonrió mientras se golpeaba la mejilla con el dedo. Eso es cierto, Graifia-chan. Pero a veces es mejor entender el sentimiento de una frase, mirar debajo de la parte de abajo como leí una vez en un libro. Graifia miró fijamente a su esposo, sabiendo exactamente a qué libro se refería. La serie Icha Icha era la favorita de su esposo, a pesar de que el chico no estaba realmente en el grupo demográfico objetivo del libro de hombres solteros pervertidos o amas de casa sexualmente reprimidas. Después de unos momentos, su expresión se suavizó, volviéndose a la de una esposa en lugar de la de un sirviente cuando concedió el punto de vista de su esposo. Supongo que es aplicable en esta situación, con todos los planes de contingencia que has puesto en marcha cuando Rias pierde. Sin embargo, parece que la frase es Lucifer, no le da a sus súbditos desafíos que no pueden superar. De verdad, Rias-sama tiene suerte de tener un hermano de tan buen corazón. Circe sonrió a su esposa, algo complacido consigo mismo por hacer que la mujer viera las cosas a su manera. No tan afortunado como yo por tenerte. Suspirando porque su cuerpo estaba cansado después de entrenar todo el día, Koneko se sentó. Inicialmente, esperaba que Issei se uniera a ella, pero cuando preguntó esta mañana, el super pervertido, que parecía haber pasado toda la noche antes de ser llorado, simplemente le había dado una sonrisa de complicidad antes de afirmar que iba a ser ocupado con algo antes de irse. Pero para no sentirse tan mal, ya que estaría enviando a un amigo y dándole a la chica Neko un gran soborno / regalo de dulces junto con la mitad de una paleta doble. Pero, aquí estaba el final del día, el palito de paleta de madera se secó hace mucho tiempo, y no había ningún supuesto amigo a la vista. Al menos tengo dulces. Pero por alguna razón, la chica Neko sintió que tal vez no era suficiente. Que sintió que tal vez en realidad habría sido más feliz, más cómoda si Issei hubiera estado con ella en lugar de simplemente con los dulces de Issei. Si bien todavía estaba bastante preocupada por practicar Senjutsu, la chica de cabello blanco sintió que si nunca conocía a Issei, todavía estaría atada detrás de las rejas que había creado la traición de su One-sama. Más bien, ahora, Koneko se sentía segura con el peón a su lado, incluso si él probablemente no era tan fuerte como ella, dándole fuerza y confianza. ¿Sabes, Koneko-chan? Nunca hubiera imaginado que un joven como tú podría tirar árboles así. Me recuerdas a la compañera de equipo de Jiraiya-chan. La chica de cabello blanco giró la cabeza, sobresaltada, mirando a su alrededor en busca de quien acababa de hablar con ella. De repente sintió que algo saltaba sobre su hombro, llamando su atención. Al darse la vuelta, estaba sorprendida, y un poco disgustada, aunque su rostro no lo mostraba, de que el sapo familiar de Issei estaba en su hombro. La pequeña cosa se encogió de hombros, su capa se balanceaba junto con sus hombros. Jiraiya-chan dijo que podrías necesitar mi ayuda.
ignorando el apodo bastante estúpido de Issei, aunque, en cierto modo, podía ver cómo Issei se vinculaba con el protagonista de Hirai Yaketsu Monogatari, especialmente ahora que tenía familiares sapos. El rostro de Koneko permaneció impasible mientras levantaba el sapo suavemente, colocando en el suelo. No puedes ayudarme. El sapo resopló, poniéndose de pie, golpeando sus manos juntas. Ustedes jóvenes. Jiraiya-chan era el mismo cuando nos vio por primera vez. El sapo macho se quedó en silencio y Koneko casi decidió ignorarlo, para continuar con su propio entrenamiento de fuerza, arrojando árboles al aire. Pero luego lo sintió, la energía del mundo, de repente rodeó al pequeño anfibio, abrazando su energía como si fuera un amante perdido. Los ojos de Koneko se abrieron, mientras se tambaleaba ligeramente hacia atrás ante el inconfundible signo de Senjutsu. ¿Cómo? El sapo sonrió, sus pupilas de barra doradas y anaranjadas miraban los ojos dorados de Koneko. Jiraiya-chan pidió que te ayudáramos a tratar de dominar el Senjutsu, aunque Ma tuvo que irse a casa a cocinar. El sapo se detuvo, murmurando por lo bajo sobre cómo la mujer realmente no podía priorizar, aunque Koneko podía escuchar el trasfondo de exasperación afectuosa. Entiendo que mi senjutsu de sapo y el tuyo son bastante diferentes, pero creo que mi conocimiento será más que suficiente para ayudarte, Koneko-chan. Koneko negó con la cabeza, su precaución con el senjutsu salió a la superficie. El sapo suspiró. De alguna manera esperaba la reacción después de lo que Issei le había dicho cuando su esposa se había ido. Mira, Koneko-chan, no voy a obligarte a hacer nada. Eso no fue lo que Jiraiya-chan me pidió. Dándose la vuelta, el sapo continuó. Pero debo decir, Koneko-chan, Jiraiya-chan me dijo que querías hacerte más fuerte, enfrentar a tu hermana como un igual, dejar de temerte a ti mismo. Supongo que estaba equivocado. Cuando el sapo suturó, Koneko parecía haber sido atacada físicamente por las palabras del sapo. Lo que la anciana comedora de insectos, Koneko realmente no podía pensar en un término más educado para referirse a un sapo incluso si lo intentara. Lo cual no hizo, dijo que era verdad. Que Issei le había proporcionado todas las herramientas para abrazar su herencia como Nekosou, para enfrentar a su hermana. Y ahora, un medio para aprender Senjutsu. Espera, el sapo macho se detuvo, dándose la vuelta, con el ojo levantado en duda. Por favor, ¿podrías ayudarme con el Senjutsu? Como para mostrar su determinación, por primera vez en años, Koneko dejó salir sus orejas y cola animales. El sapo sonrió mientras asentía. A mi entender, tu estilo de Senjutsu, la ingesta de demasiada energía natural causa locura. Supongo que eso es lo que difiere de Toad Style Senjutsu, donde la petrificación es la mayor preocupación, y que tienes una inclinación natural a aceptar la energía natural. Koneko asintió, sin sorprenderse de que Issei le hubiera dicho tanto al sapo anciano. Bien. Ahora ponte en una posición meditativa. Koneko rápidamente cumplió con las palabras de los sapos, sentándose con las piernas cruzadas. Sin embargo, cuando volvió a mirar hacia arriba, su mirada se volvió plana. Bien más plano. Uno realmente no podía decir cuando se trataba del rostro sin emociones que pertenecía a la chica Neko. ¿Por qué tienes un palo? El sapo sonrió, su sonrisa no exactamente sádica sino más bien del tipo que uno usa cuando está a punto de hacerle algo particularmente desagradable a alguien. Oh, confía en mí. Ya verás. Arriba, Issei sonrió, contento de que Koneko finalmente hubiera dado los primeros pasos para ser verdaderamente fuerte. Y que alguien más tendría que sentir el dolor que fue el palo de papá. Ahora que sabía que Koneko estaba en buenas manos, era hora de echar un vistazo. Has mejorado. Actualmente, en los confines de la sala del consejo estudiantil de la Academia Kuo, Sona Shikri se ajustaba los anteojos mientras pensaba, su mente intentaba deconstruir el próximo movimiento de su oponente. No me menosprecies. Sagi sonrió mientras jugueteaba con sus manos, todavía no estaba acostumbrado a no tener un kunai a mano todo el tiempo. No estaba siendo condescendiente contigo. Realmente has mejorado. Ya me has ganado 3 veces seguidas. Inclinando la cabeza hacia un lado, el rubio concedió el punto que hizo, de hecho, venció a Sona 3 veces seguidas. Pero cada vez me tomó más tiempo vencerte. Eso no significa nada, Sagi-kun. Colmillo Blanco resopló y suspiró al ver a Sona mover su torre hacia adelante y, en respuesta, movió rápidamente su alfil en diagonal para tomar su caballo desprotegido. Creo que ambos sabemos qué significa mucho, Sona. La rey de cabello negro suspiró, moviendo su peón hacia adelante para arrinconar a la reina de Sagi. Supongo. Sagi respondió inmediatamente con un alfil, sacudiendo la cabeza con exasperación cuando lo hizo.
A pesar de las impresiones iniciales, Sona era sorprendentemente terca e inmadura, algo así como mi esposa. Sin embargo, supuso que todos los adolescentes, y hasta cierto punto, todas las personas, eran iguales, sin importar si crecieron como humanos o demonios, en la Tierra o en las naciones elementales. Los dos cayeron en un silencio pensativo mientras continuaban jugando. Saji respondía con facilidad y rapidez a cada uno de los movimientos calculados de Sona. ¿Crees que Rías derrotará a Riser, Sona? Saji preguntó de repente, cuando el partido comenzó a entrar en su recta final. Si bien sabía que no había forma de que Rías perdiera, no con la presencia de Issei, quería escuchar la opinión de Sona sobre la debacle. Sona suspiró, sin apartar los ojos del tablero, mientras respondía a la pregunta de Saji. Lógicamente hablando, es poco probable. Riser Phoenix es mayor, tiene una nobleza completa y ya tiene experiencia en los juegos de clasificación en su haber. Y eso sin mencionar sus habilidades innatas como heredero de la familia Phoenix. La inmortalidad es realmente una habilidad que es difícil de derrotar. Por el lado de Rías, los únicos que podrían presentar una pelea razonable son la propia Rías y Akeno. Mientras que Kiba y Koneko posiblemente pueden vencer a los miembros periféricos de Riser, no tienen ninguna posibilidad contra la reina bomba, Ravel. Phoenix ni Riser mismo, y cuanto menos se diga sobre Issei, mejor. Saji resopló, divertido por el tono que la chica que tenía frente a él tenía al describir a Issei. ¿Sabes? Él es mi amigo. Sona de repente se sonrojó cuando miró hacia arriba, concentrándose ahora en volver a la conversación en cuestión. No quise decir eso, es solo que Issei es tan molesto. Confía en mí, no sabes ni la mitad. La chica de cabello negro parecía un poco mortificada mientras movía a su reina hacia adelante, claramente pensando que era casi imposible que Issei fuera más molesto de lo que ya había demostrado ser. Pero él estará allí para mí, cuando más lo necesite, continuó Saji mientras movía su torre. Y supongo que eso es todo lo que importa cuando se trata de hacer amigos. La única razón por la que no pudo salvarme antes fue porque había actuado tan repentinamente, incluso Kakashi no podía predecir lo que hice al final. Sona asintió, aunque su rostro era escéptico, como si realmente no pudiera conectar el Issei Saji que estaba describiendo con el que había conocido, mientras movía a su caballero hacia adelante. Sacudiendo la cabeza y suspirando, Saji movió un peón. ¿Y si Rías perdiera? ¿Irías en contra de las reglas para ayudarla? Y esa era la verdadera pregunta, en la mente de Saji. ¿Qué haría Sona si se viera obligada a seguir las reglas o ayudar a su camarada? Sona no lo sabía, pero su respuesta sería fundamental para saber cómo Saji apoyaría sus sueños en el futuro. Afortunadamente para ella, pasó con gran éxito, ya que respondió sin dudarlo. La ayudaría. Rías es mi amiga más cercana, y no sería un gran amigo si no la ayudara en una circunstancia como esta. Aunque, al mismo tiempo, no obligaría a mi nobleza a seguir con mis acciones lógicamente tontas, sería bastante irónico si salvara a un amigo y sin darme cuenta lastimara a otro de mis amigos. Saji asintió, aprobando mucho la respuesta. Lo que acababa de decir su rey era más o menos lo que haría, dado el mismo escenario. Buena respuesta, Sona. Buena respuesta. Sona levantó la vista, desconcertada por el tono bastante extraño que había tomado la voz de Saji cuando habló, como si alguna preocupación hubiera desaparecido de su cuerpo. Sacudiendo la cabeza, asumiendo que solo estaba escuchando cosas, no sería la primera vez. Tener una hermana como ella te hacía cuestionar constantemente tu salud mental, movió su peón hacia adelante. Me alegro de que apruebes a Saji-kun. Saji sonrió, mientras movía su alfil en respuesta, tomando la reina de Sona, para su frustración. Ahora, Sona, cuéntame sobre esa escuela de Ratingame que esperas construir. Issei sonrió perversamente a pesar de que le dolía el cuerpo por la golpiza que Maipa le habían dado. Mirando hacia atrás a su nuevo conjunto de moretones, no era de extrañar porque el super pervertido prácticamente se había escapado del monte Myoboku con la cola entre las piernas cuando Pal le había dicho que era lo suficientemente hábil con el Senjutsu como para usarlo en la batalla la primera vez. Alrededor. Y aunque el super pervertido ocasionalmente podía ser masoquista, eso no significaba que el moreno apreciara cuando un sapo de una décima parte de su tamaño comenzó a golpearlo con un palo. Pero, ¡ay! Este no era el momento de pensar en eso. Era el momento de que el sueño de todo pervertido se hiciera realidad. La visita nocturna a las habitaciones femeninas. Sus expediciones de las 4 noches anteriores finalmente terminaron en un fracaso. Mar reaparecía ante él cada vez para regañarlo por aparentemente poner en peligro a esas chicas inocentes.
Le había tomado casi una hora, tenía demasiada experiencia con Tsunade y me colocando las llamadas trampas antipervertidos alrededor de la habitación y despertando en un futón enrollado, colgando del techo no era realmente como quería terminar su final. Noche de esta semana de entrenamiento, pero finalmente había llegado a las puertas del cielo. O, más precisamente, la puerta de la habitación de Rias Gremory. Extendiendo la mano, para agarrar el último objeto que bloqueaba su camino, la perilla de la puerta, Issei se sobresaltó cuando la puerta se abrió de repente, casi golpeándolo en la cara. Issei-kun. Dándose la vuelta, Issei se sorprendió al ver a Rias con anteojos en la cara, un camisón que resaltaba perfectamente su figura, agarrando un libro. ¿No durmió desnuda? Te levantaste tarde, Rias-hime. La chica de cabello carmesí sonrió, medio encogiéndose de hombros. Podría decirte lo mismo, Issei-kun. No podía dormir. No puedes cuando alguien te está golpeando con un palo y cuando hay tanto opai para mamar y manosear. Rias asintió, su atención en nada en particular mientras miraba por la ventana, con nostalgia. Issei suspiró levemente, limpiándose la frente, que en realidad no tenía sudor, mientras agradecía a Rikudo Sennin que parecía que la chica de cabello carmesí había descubierto sus motivos ocultos para quedarse despierto hasta tarde y aparecer afuera de su puerta. ¿Caminarías conmigo, Issei-kun? El peón asintió antes de caminar hacia la heredera de cabello carmesí, ofreciéndole un brazo caballeroso a la chica para que ella la rodeara. Rias levantó una ceja antes de aceptar la oferta mientras caminaban por la gran mansión que la familia Gremory llamaba una humilde casa de verano. Tratando de idear una estrategia para todo esto, Issei preguntó, asintiendo hacia el libro que Rias tenía en la mano. Suspirando, Rias asintió, quitándose las gafas y colocándolas en la parte delantera de su camisón. Sí. Aunque parecería que es solo un consuelo. No me digas que ya te has rendido, Rias-hime. Por supuesto que no. Aunque eso no significa que no sea realista. Nuestras posibilidades de ganar son escasas. El moreno inclinó su cabeza hacia un lado, pasando su mano libre por su cabello. No estaría tan seguro. Tienes una nobleza fuerte. Una que es más fuerte de lo que crees. Rias se desplomó más cerca de Issei, sus activos presionando alrededor de su brazo, para su deleite pervertido, sin creerle realmente. Hablando de eso, escuché que has estado ayudando a todos con sus problemas. El moreno sonrió, si bien tienes una nobleza fuerte, pueden volverse más fuertes y enfrentarán a cada uno de sus respectivos demonios personales más temprano que tarde. Puede que no parezca que los enfrenten aquí, en un momento tan crítico, con tanto en juego. La línea para su rey es sabia, pero confía en mí. Una vez que puedan superar sus propias pruebas y problemas, alcanzarán el potencial para ser la nobleza más fuerte de la historia. Incluso más fuerte que la de Diauser Belial. Rias asintió, mientras que las palabras de Issei probablemente no eran ciertas. Diauser Belial, el emperador del juego de clasificación, estaba simplemente en otro plano de fuerza en comparación con su nobleza, algo sobre la forma en que el super pervertido dijo esas palabras, con tanta convicción y confianza la hizo creer. Fue allí y entonces, que la heredera de cabello carmesí se dio cuenta de que Issei no era simplemente una persona magnífica, sino un maestro magnífico, capaz de guiar, y no obligar, a las personas a fortalecerse no solo como guerreros sino también como personas. Espero que se vuelvan fuertes, no solo por esto sino por ellos mismos. Issei asintió ante la declaración de Rias, algo sorprendido de que la niña pudiera pensar, bastante, desinteresadamente dada su situación. Lo harán. Y cuando peleen contra Riser, en tu nombre, lo verás de primera mano. Y, quién sabe, tal vez en el futuro, cuando estés con tu esposo, el hombre que amas y que te ama por igual, recordarás este día y te reirás de que alguna vez dudaste de tus amigos que harían todo por ti, que alguna vez dudaste de tu propia fuerza. Cuando estoy contigo, Rias negó con la cabeza, sorprendida pero no exactamente sorprendida de que cuando Issei mencionó a su futuro esposo, se imaginó a un moreno de aspecto mayor, sonriéndole como si significara todo para él. Sonrojándose levemente y cambiando de tema, asintió hacia el cabello de Issei. ¿No te has cortado eso en mucho tiempo? ¿Estás tratando de que te crezca una melena? El super pervertido sonrió tirando de su cabello, el cual ahora recogía en una áspera cola de caballo. Me gusta largo. Me hace parecer aún más varonil. La chica de ojos aguamarina resopló levemente, antes de suspirar mientras miraba al hombre que significaba tanto para ella, para su nobleza. No sabía cómo había vivido tanto tiempo antes de conocer a este hombre. Gracias, Issei-kun, contigo aquí, creo que puedo aferrarme a alguna esperanza de victoria.
El super pervertido le devolvió la sonrisa. No pienses en eso, Ryashime.